Sean todos bienvenidos. Esta es su clase de Antiguo Testamento, versión número 1, y le dejamos el lugar al pastor José Osuna. En lo que él abre su pantalla, comienzo con esta oración. Padre de la eternidad, te damos gracias por tu fidelidad. Te rogamos que tu presencia, Señor, se manifieste en esta enseñanza, que sigas usando la vida de tu siervo y que todos seamos edificados, Señor, a través de tu preciosa palabra. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te rogamos y te pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pastor. Muchas gracias, Pastor Israel, por la oportunidad que me concede y bendiciones a usted, a su familia y a toda la facultad y a todos los que están en esta tarde con el gran deseo de poder también tener conocimientos que para siempre permanezca en cada corazón. Hoy vamos a ver la séptima clase. Terminaremos el Pentateuco en el libro de Deuteronomio. Quiero pedirles un favor, que tengan a la mano su Biblia para que de esa manera puedan apoyarme con algunos textos que vamos a leer. Como lo dije la vez pasada, es muy imposible que podamos leer todo, pero cuando menos vamos a dejarles a ustedes un material para que cuando tengan la oportunidad de visualizar, puedan ustedes ir revisando cuidadosamente los textos bíblicos para que de esa manera cuando ustedes enseñen, recuerden que en la primera clase dijimos que Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir y el Nuevo es lo que estaba escondido en el Antiguo, pero era todo lo que estaba revelado. Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento conforman lo que es la Biblia. Nos acompaña también en esta tarde mi cuñado Abel López, y lo presento ante ustedes en esta hermosa tarde, ya que también él va a apoyarnos con algunas lecturas en el momento que yo les indique. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un placer estar con ustedes. Saludos desde Tlaxcala. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Gloria a Dios. Hola a todos ustedes, y mi cuñado que está aquí va a apoyarnos también en esta clase con algunos textos que vamos a leer. Bien, un recordatorio, vimos este videíto. No sé si solamente se vio la imagen, ¿se vio el video o solo la imagen nada más la que se ve en la pantalla? Imagen, solamente se ve la imagen. Solo bien, la imagen, pastor. Sí, pero la vez pasada se apreció el videíto. Sí, pero sin sonido. Sin sonido. Entonces vamos a ir nomás directo porque solamente creo que hay un detallito aquí. Entonces vamos a tardar en arreglarlo. Mejor cuando vamos directo. Ahí está otra vez. ¿Está pasando? Sí, No se pastor. escucha. Sí, pastor. Sí, está pasando. Pastor, solamente se ve el video, pero no se escucha.
Bueno, ese video queríamos presentarlo para que se pudiera retomar todo lo que se habló desde el libro de Éxodo, que significa salida, migración. Y quiero decirles que en este mapa salieron de Ramesés y se fueron a el Sinaí, del Sinaí a Cades Barnea y de Cades Barnea hasta las fronteras de Moab. Hasta allí termina el libro de Deuteronomio para luego entrar al libro de Josué, donde ya entraron a las tierras de Canaán. Le estoy explicando porque a la vez pasada preguntaban por qué nos lo hicieron en poco tiempo, precisamente porque ellos iban murmurando, no iban de acuerdo con toda lo que Moisés les iba diciendo, por eso siempre se les alargó el recorrido del peregrinaje hasta las tierras de Canaán. Entonces vemos aquí hoy en día que cuando pudieron haberlo hecho en horas, en días, de acuerdo al medio de transporte, ya ven, pues de Ramesés hasta Canaán no es lo mismo tanto, ¿verdad? Recorrido que hicieron por el desierto por 40 años. O sea, lo manifestamos para que de esa manera reconozcamos que Pentateuco es una serie de repeticiones de leyes. Y hoy vamos a ver el libro último, que es el libro de Deuteronomio. Pero déjenme decirles que cuando hablamos del primer libro de Génesis, vimos cómo hablamos del nacimiento del pueblo de Israel y que Génesis, por ejemplo, en hebreo, la palabra Bereshit, que significa principio, y en griego, rollo, Torah o ley, instrucción. Entonces ya en el libro de Éxodo vimos Israel redimido, que significa la salida de Egipto a las tierras que Dios les había prometido. Entonces Levíticos vimos a Israel adorando en el desierto, y Levítico, que es un manual de los levitas, la clase levita se dedicaban a la instrucción, a la enseñanza que Dios les daba. Ellos no tuvieron, cuando vean el libro de Jueces, ellos no tuvieron heredad, porque la heredad de ellos, como lo dice Éxodo, la heredad era Jehová. Ellos solamente estaban al servicio de instrucción de lo que Dios quería para su pueblo. Ese era el trabajo, y los sacerdotes comunes, ellos tenían el trabajo de armar y desarmar el tabernáculo que los conducía a través de la nube, como lo vimos en la clase de Levítico. El libro de Números vimos Israel sirviendo. El libro de Números quiere decir censo de población. Vimos los dos censos, vimos el censo también de los sacerdotes, vimos también cuántos entraron, cuántos salieron desde los tiempos de José. Entonces, ahora vamos a ver Deuteronomio, que llegan a las tierras de Moab, o es decir, la frontera. Hasta ahí llega porque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, tan solo porque tocó la peña con una varita, y Dios no le agradó eso, porque lo tocó con una vara. Entonces, él esperaba de que los que estaban allí pudieran reconocer la grandeza de Dios y de su santidad. Entonces, Deuteronomio vamos a ver como una segunda ley o repetición de las leyes. De hecho, pues todo lo que vamos a ver hoy son una serie de repeticiones. Deuteronomio viene de dos palabras griegas que significan segunda ley. Se llama así porque registra las repeticiones de las leyes
dada en el Sinaí. Cuando vemos el autor de Deuteronomio, nos sigue relatando que es Moisés. La fecha, 2 meses en la llanura de Moab, en el año 1451 al año 1400 antes de Cristo. Moisés entonces cumplió su misión de llevar a Israel de Egipto a Moab, que son la frontera de la tierra prometida. Esto que vamos a ver es una serie de exhortaciones y más adelante les voy a explicar que en el bosquejo de Deuteronomio vamos a ver 3 puntos principales, pero les exhortaba a recordar el amor de Jehová hacia ellos durante las peregrinaciones en el desierto. Les exhortó también a obedecer las leyes para gozar de la prosperidad. Les recuerda la apostasía y las rebeliones pasadas. Les amonesta sobre las consecuencias de la desobediencia en el futuro, como lo dice Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, habla de todas las bendiciones que le seguirían, pero del versículo 15 al 68 nos habla de puras maldiciones. El libro de Deuteronomio capítulo 28. Entonces, este es el bosquejo de Deuteronomio que vamos a ver. Quiero que me preste mucha atención. La número 1, recuerde. Esta era unas 3 exhortaciones que el libro de Deuteronomio menciona, del capítulo 1 al capítulo 3, y obedezca del capítulo 4 al capítulo 27. Preste atención del capítulo 28 al 34, que son 34 capítulos que contiene el libro de Deuteronomio. Este es su bosquejo de Deuteronomio. Vamos a ver la número 1. Recuerde. Bien. Por favor, tengan su Biblia ahí a la mano. El nombramiento de los jueces. Vimos que en el libro de los Números, cómo también se nombraron los jueces. Perdón, el libro de Éxodo, capítulo 18, su versículo 16 al 22, cuando le dice, nombra 70 jueces, hombres de virtudes, hombres santos, hombres sanos de la fe, hombres idóneos, hombres que aborrezcan la avaricia, ponlos por grupos de 1000, por grupos de 100, por grupos de 500, perdón, grupos de 100, grupos de 50, grupos de 10. Entonces aquí vean la confirmación del libro de Deuteronomio capítulo 1, versículos 9 al 15. Y ese versículo de 9 al 15 nos está mostrando el nombramiento de los jueces. En aquel tiempo yo hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Jehová, vuestro Dios, os ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. No sé si se acuerdan cuando también a Abraham le dice Dios en el libro de Génesis capítulo 13, su capítulo 15, su capítulo 22 del 16, cuando dijo tu descendencia será como la arena del mar, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, muchedumbre. Si el gran propósito de Dios era la multiplicación, la bendición, la multiplicación y la fructificación. Vimos una de las clases eso, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo el capítulo 1, el versículo 9 al 15 sigue diciendo, Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me responderéis, y me respondisteis y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Recuerden cuando Jesús también usó el mismo modelo. Él
cuando alimentaron los 5,000, sin contar a los niños, le dice, hagan grupo de 50 y grupos de 10. O sea, es una forma de cómo podemos nosotros administrar, gobernar, controlar una multitud. Entonces, no, la elección no es por amistad, la elección es de acuerdo a su amor que han tenido en la obra de Dios. Hombres idóneos, hombres santos, hombres de virtudes. La número, estamos hablando de acuerdo al bosquejo de las exhortaciones, porque el libro de Deuteronomio son libros de exhortación. Los años en el desierto, hermana Anita, léame capítulo 2, versículo 1. Hermanita Teresita, lea Gálatas 3, 17 al 18. Así dice su bendita palabra. Capítulo 2, versículo 1. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Amén. Amén. La siguiente. Amén. Gálatas 3:17. Esto pues dijo, la ley que fue hecha 430 años después, no abrogada, el pacto confirmado de Dios en Cristo, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pues ¿de qué sirve la ley? Fue por causa de las rebeliones, hasta que viniese el simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. ¿Hasta ahí, pastor? Hasta allí. Ya ven que estamos hablando de la palabra recuerde, porque ahí ellos se acuerdan ustedes los años que tuvieron que pasar para que pudiera venir la ley, y de igual manera también el pacto de la gracia, y hoy lo vamos a ver, el pacto de la gracia, en Deuteronomios capítulo 33. Entonces, el capítulo 3, versículo 3 y versículo 11, por favor, nuestra hermana Teresita. Capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 3 y versículo 11. Así dice su bendita palabra. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora nos perfeccionáis por la carne. Es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Bien, el capítulo 3, versículo 25, lo va a leer nuestro hermano Abelito, pero aquí recuerdan ustedes cómo el pueblo tenía miedo porque había una tierra de gigantes y ellos se sentían como langostas, es decir, muy pequeños, pero Dios les había dicho que Él iba a estar con ellos y que no tuvieran miedo. Por eso ya en el libro de Josué, cuando le dice Moisés a Josué, mira que te mando que te esfuerces. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. No te intimides, se les dice. Entonces, ya Dios los estaba preparando para que ellos pudieran reconocer que las tierras que fluía leche y miel, ellos tenían que entrar, pero también les ordenaba a perseverar en la obediencia. Y ya ven, Israel siempre rebelándose, murmurando, durante todo el peregrinaje, como lo vimos en el libro de Números. Iban siempre inconformes, discutiendo por comida, por carne, que no comían, que se acordaban en Egipto, que rodeaban la soya de cal, lo comían los berros y las carnes. Entonces Dios les cumple y comen carne y les salía la carne por las narices, pero ¿de qué les sirvió? Más adelante, pues, perecieron.
y no iban conforme, no iban agradecidos de haberlos liberado de la esclavitud, de la servidumbre, de las duras tareas. Entonces, qué cosa tan triste es reconocer que cuando Dios nos ofrece todo lo mejor y pagarle de una manera no indebida, murmurando. Yo creo que Israel es un ejemplo hasta hoy en día, cómo Dios nos sigue hablando a nosotros, nos sigue animando, nos sigue hablando para que nosotros nos levantemos y seamos una generación nueva, que engrandezcamos su reino, porque ese es el gran propósito, que Jesús vino del cielo a la tierra y se fue nuevamente al cielo porque era del cielo. Entonces aquí vamos a ver el capítulo 3, versículo 25 de Deuteronomio, cómo Jehová no escuchó la oración de Moisés. Sí. Pase yo, te ruego y ve aquella tierra buena, que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Versículo 29. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Entonces aquí en este pasaje del 25 al 29 nos habla que esa oración pues no escuchó la oración de Moisés. No sé si ahí lo están ustedes también ojeando su Biblia, porque es muy hermoso ir viendo, ¿no?, las maravillas de Dios, porque la Biblia es un todo, pero cada día que nosotros escudriñamos la Escritura encontramos nuevas palabras que nos alientan para seguir adelante al camino que nos falta por qué recorrer. El texto que hablaba nuestro hermano Benito, en el versículo 28 dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. En el versículo 27 dice, sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Se dan cuenta allí que como Dios ya le estaba diciendo, ¿no?, que Moisés no iba a pasar ya al lugar donde les había prometido, por un detalle, ¿no?, de haber golpeado la peña con una vara, con un bastón. Entonces, cuando investigamos el significado, ¿no?, de por qué ese detallito, ¿no?, sabemos que Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. El punto número 2, obedezca, otra de las exhortaciones y también repeticiones, como lo dice el libro de Éxodo capítulo 20. Vamos a escucharle a nuestro hermano Abel. En el capítulo 5 de Deuteronomio vemos del versículo 7 al 21, nuevamente la repetición de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti esculturas, ni imagen de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a mis llagas, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente aunque tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo y para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo, Jehová Dios, ninguna obra harás tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descansen tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá, a mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Explicación. Recuerden, del versículo 7 al versículo 15, allí están los 4 mandamientos del Antiguo, que es, para verlo como Jesús lo dijo, el gran mandamiento, ¿sí? En Deuteronomio le encontramos el capítulo 6, del versículo 6 al 9, pero en el libro de Mateo, su capítulo 22, del versículo 37 y al 38, vamos a ver el gran mandamiento, de acuerdo como Jesús lo dijo. Nuevamente nuestro hermano Belito la va a dar lectura para que vayamos comprendiendo, como lo hicimos en el libro de Éxodo, la conjugación del libro de Éxodo y lo que era el libro de Mateo. Ahora es Deuteronomio con el libro de Mateo, nuevamente. A tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Ya ven aquí, dijo la ley y los profetas. Jesús nunca habló de libros apócrifos. Jesús habló siempre del libro de los profetas, los salmos. Lo habló. Entonces en Deuteronomio, su capítulo 6, versículos 6 al 9, le dice, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces aquí vemos el grande mandamiento que dice, ¿verdad? Jesús. Lo ven ustedes en el libro de San Marcos, su capítulo 12, versículo 30. En el libro de San Marcos, allí agrega, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sí? 4. Y ustedes vieron que en el libro de Mateo, pues no dice, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, pero en el libro de San Marcos 12:30 dice con todas tus fuerzas. ¿Cómo debemos amar? ¿Qué pide Dios de ti? Que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, libro de Deuteronomio. Ahora, ya vimos entonces los 4 primeros mandamientos, que es el gran mandamiento, como Jesús lo dijo, porque todos estos 4 van dirigidos a Dios. Ahora veamos los otros 6. Los otros 6 que está en el libro de Mateo, su capítulo 22, su versículo 39 al 40. Sí, ya la leyó, ¿no? ¿Sí se escuchó? No. ¿Se escuchó? El Sí, 39 pastor, al se escuchó 40. muy bien.
Sí, Es sí, se escuchó. semejante, dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la ley la encuentran del versículo, vayan viéndolo porque es necesario. Desde el versículo donde dice, honra a tu padre, versículo 16, hasta el versículo 21. Ahí son ya los 6 mandamientos del Antiguo Testamento. Y en el libro de Mateo, versículo 39 al 40. Y es exactamente como dijo Jesús, ¿no? Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No sé si hay alguna preguntita que quieran hacer al respecto. ¿Hoy quedó muy claro aquí? Bueno, continuamos entonces. La exhortación a la obediencia lo sigue diciendo en el libro de Deuteronomio del 6, del 17 al 18. Y en la advertencia contra la idolatría de capítulo 7, versículo 4, capítulo 31, capítulo 31, versículo 14 al 18. Las bendiciones a la obediencia, el capítulo 7, versículo 13 al 15, capítulo 28, quiero que alguien ahí dé la lectura, el versículo 1 al 14 nada más, es decir, versículo 1 y 14 para que agilicemos, o sea, de acuerdo al tiempo que rápido se va, veamos la confirmación del versículo 1 al 14. 1 y 14 nada más. Nuestra hermana Cecilia. Amén. Amén. Claro que sí, Bueno, Pastor. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el 14, y si no te apartaras de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. amén. Y en otras traducciones dice las bendiciones, ¿verdad? Te seguirán, ¿no? No sé, la Biblia que ustedes tienen allí, pero vemos en el versículo del 1 al 14, habla de las bendiciones de la obediencia. Cuando tengan la Pastor, oportunidad, ¿sí? yo tengo una traducción que dice, jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. La versión internacional. Ajá. El versículo 14 de las bendiciones del 28, del capítulo 28. Ujú. Muy bien, ya ven ustedes que habla pues de advertencia, habla de exhortación y aquí nos está hablando también, ¿no? De las bendiciones para aquellos que no se olvidan de Dios, ¿no? Las siempre perseveran en la obediencia, porque el tema del bosquejo obedezca, ¿no? Si obedecemos la palabra de Dios, no importando de qué traducción sea, lo que importa es que nosotros la pongamos por obra en nuestra vida, porque muchas veces discuten por traducciones y yo creo que ninguno, ¿verdad? Uno dice una cosa, el otro dice otra, pero lo importante es que comprendamos qué quiere Dios con nosotros, qué nos está diciendo, ¿no? ¿Cómo quiere que seamos? Y de esta manera, cuando hablamos de la obediencia, pues lo contrario es la desobediencia. Y ahora ven del versículo 15 al versículo 68, cuántas cosas no nos agrada de las que ahí dice. ¿Sí? Entonces, véanlo tantito allí el versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Recuerden que la ley maldecía.
Y esa maldición que recibían, por ejemplo, aquel que no entraba en obediencia, por ejemplo, el hijo contumaz, cuando en el tiempo de Jesús, lo tenían que sacar, ¿no? Porque los que estaban conforme a la ley tenían que hacer que obedecieran. Por eso de esa manera tenían que morir apedreados. La ley los condenaba a morir apedreados. No sé si se acuerdan de aquella mujer, el libro de Juan, ¿no? No sé si el capítulo 8, capítulo 4, cuando le dicen, ¿qué dices tú? Cuando le provocaron. Esta mujer estaba en un acto de adulterio y la ley dice que debe morir. Jesús no dijo, ¿para qué me preguntan? Si así lo dice, pues hagan lo que ella dice. Pero miren, Jesús es todo, ¿no? Vino a cambiar, es decir, ese pacto de ley por el pacto de gracia. Y vean aquella cuando le dicen, Jesús respondió, el que sea limpio de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y por qué no lo mataron, pues? Porque su misma conciencia los acusó desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Que tenían la piedra en la mano, ¿sí? Soltaron las piedras y se fueron. Pero cuando Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, ninguno, Señor, ni yo te acuso. Pero aquí está la enseñanza. Vete y no peques más. Lo perdona, pero le enseña a no seguir pecando. Yo creo que cuando el mundo sepa que Jesús vino por los pecadores, pero no para que digan, bueno, él ama el pecado, no, vino por los pecadores. Y él cargó el pecado de la humanidad. Y esa es la que era por el pecado de la humanidad. Entró la muerte, sí, desde Adán, y quedaron destituidos de la gloria de Dios. El pecado de la muerte, dice Romanos 3, 6, 23, porque la causa del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3, 23 dice que por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, Efesios 2, 8 dice, por gracia sois salvos, no de vosotros mismos, sino el don de Dios. Es un favor, un regalo de Dios. Es decir, inmerecido. Y de esa manera nos damos cuenta, ¿no? Cuando la lectura anterior, el libro de Gálatas, que esa maldición era objeto de maldición todo aquel que moría colgado en un madero. Pero él no fue un hombre maldito. Él vino a enseñar en qué consistía la ley, no que vino a rebajar, como lo decíamos el libro de Éxodo, ¿no? El libro de Santiago 2:10 dice, si alguno guardare los mandamientos, pero ofendiera en uno, se hace culpable de todo. Entonces, mire, la ley no perdonaba, pero la gracia sí perdona. Jesucristo, por eso es importante el perdón. Pero tiene que haber arrepentimiento de los pecados. Sin arrepentimiento de los pecados no hay perdón. ¿Sí? Y si hay arrepentimiento, hay perdón. Y si hay perdón, es porque hubo arrepentimiento. Por eso es necesario que nosotros reconocer el pacto de la gracia. Bien, continuamos. Entonces, estos versículos del 15 al 68 nos hablan de tantas cosas, por ejemplo, el piquete de moscas, úlcera, depresión, insomnio, enfermedades, las que cayeron en Egipcio, temor, que es miedo, es decir, tantas cosas allí. No dormirá tranquilo. Entonces, cuando habla una persona así, no, que no duerme tranquilo, está deprimido o tiene insomnio. Y la medicina es el Salmos 4, 5. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que el antiguo no es que las personas digan, no sirve el Antiguo Testamento, no. Es una sombra de lo que iba a venir, pero lo nuevo estaba escondido, revelado. Entonces es una revelación el Nuevo Testamento, ¿no? De lo que antes fue. Es decir, pero era más complicado la ley.
porque la ley condenaba, pero vuelvo a repetir, la gracia siempre perdonando al más vil pecador que se arrepiente. Nuevamente, aquí nos habla del santuario único, el capítulo 12, su versículo 5, versículo 6. Nuestra hermana Selene, ¿lo puede leer? Capítulo 12 de Deuteronomio, versículos 5 y 6. Sí, así dice su bendita palabra en Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 6. Sino que el lugar que Jehová, vuestro Dios, escondiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y hallaréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos. Amén. Ya ven, Manos, oye, vuestros, amén. no me falta tanto, perdón, vuestros votos, vuestras ofrendas, vuestras luntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes que todo lo que la ley ordenaba, cómo deberían ellos, verdad, presentar a Dios las ofrendas, las primicias, los diezmos, inclusive ellos cuando entregaban esto, lo tenían que declarar con sus propios labios: Jehová, aquí entrego lo recibido de tu mano. Si era una primicia, si era una ofrenda de animales, etcétera, ellos lo tenían que pronunciar y el sacerdote tenía que recibir, porque la clase levítica, que solamente era su porción, decía Jehová, vivían de todo lo que pues la tribu, ¿verdad?, les daba, pues, pero algunos, imagínense hoy en día, la gracia, por ejemplo, ya no nos enseña a que nosotros llevemos un toro engordado, ofrezcamos holocausto. Nuestro holocausto son los ayunos de un corazón contrito y humillado, la ofrenda de paz, la ofrenda sí, que nosotros también damos, ¿verdad?, de lo recibido de Dios, pues no se ha terminado hoy en día. Se sigue cumpliendo porque Jesús nunca, acuérdense lo que voy a decir, cuando aquella mujer le ofrendó un frasco de alabastro, ¿qué dijo Judas? ¿Por qué lo quebraron este frasco de alabastro? Hubiéramos vendido por 300 denarios, le hubiéramos dado de comer a los pobres. ¿Creen ustedes que era real lo que estaba diciendo Judas? No. Pero Jesús dijo que donde quiera que se predicara el evangelio y se hablara de esa mujer, buena obra hizo. Entonces les recomiendo que lean el Salmo 20 del 1 al 4. Ahí van a encontrar ustedes cómo dice que Jehová te libre en el día del conflicto. Pero lo que dice, él haga memoria de todas tus ofrendas y te dé conforme al deseo de tu corazón. Qué hermosas palabras, ¿no?, que están escritas. Nadie le obliga. Todo aquel que quiere ser bendecido, como dice Deuteronomio 28, tenga que poner por obra la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, los sacerdotes, los cristianos no son sacerdotes, pero es decir, el sacerdote cristiano, ya no usamos nosotros, ¿verdad?, la costumbre de usar vestiduras como la clase levítica, pero somos de un real sacerdocio de la orden de Melquisedec. ¿Sí? Todos los cristianos. Y de esa manera se está cumpliendo lo que Jesús también enseñó acerca de las ofrendas. Ya ven, cuando dio la viuda pobre, todo el sustento que tenía la dio. No le importó quedarse, es decir, con algo, no, lo dio porque lo dio con generosidad. Y de esa manera Jesús pone el ejemplo, ¿no?, de esa viuda pobre. Pero hoy en día
yo no creo que alguien como cristiano le estén obligando que su ofrenda debe ser tal cantidad, no, porque debe ser de acuerdo a la generosidad de su corazón y de acuerdo también de lo que recibe de Dios. ¿Quedó claro este punto de la exhortación de obedezca? Sí, pastor. Y amén. Sí, Bueno, nos pastor. vamos aquí. Miren, el mandamiento número 1, como le decíamos, al 4, ya ven, y nada más para que tengan ustedes un memorial, ¿no? Los 4 primeros mandamientos de la ley. Y los otros 6, de igual manera los que también la dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 39 al 40. Los 6, ¿de dónde empezó? Honra a tu padre y a tu madre, y termina, no codiciarás la casa de tu prójimo. Bueno, este fue también del libro de Éxodo, porque Deuteronomio, ¿se acuerdan que lo dije de dónde a dónde? Está el versículo diferente, ¿sí? Nomás para que tengan como una referencia cuando le enseñen, ¿no? Lo que dice Mateo y lo que dice Deuteronomio. Este es el libro de Mateo, el capítulo 20 de Éxodo, la que estoy mencionando. Nada más la tomé aquí para mostrarle a ustedes el primer mandamiento con promesa, el grande mandamiento, los primeros 4 y los otros 6 de la que Jesús habló, que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien. Para volver a recalcar esto, aquí está también lo que dice Éxodo, ¿no? Ya lo mencioné, eso sí, ya no hay necesidad de esto, pero tuvo que pasar los 430 años para que de esta manera Jesús, ¿verdad?, que trajo esto del cielo para poder darnos a nosotros una enseñanza, cómo podemos cumplir los 10 mandamientos, porque no somos judío ni griego, somos de la raza gentil, pero también de la promesa a que Dios le dice a Abraham, ¿no? Somos también descendientes de Abraham, porque hemos creído por fe. Bueno, ahora vamos a ver el último punto que habla, preste atención. Preste atención del capítulo 28 al capítulo 34. Y allí vemos que nos habla sobre las primicias. Vamos a ver las leyes ceremoniales primero y las leyes humanitarias. Vamos a ponerlo para el otro ladito la. Leyes ceremoniales y humanitarias. Ahí vemos el capítulo 14 y capítulo 26. Las primicias y diezmo del capítulo 26, versículo 1, 2, versículo 10 y 13. Y los cielos y la tierra como testigos. Eso sí lo leamos, y cuando tengan la oportunidad lean los versículos para que de esa manera tengan ustedes un producto más, ¿verdad?, para retroalimentar cuando ustedes puedan enseñarlo sobre el libro de Deuteronomio. Lean Deuteronomio 30, versículo 19 al 20. Veamos cómo Dios le dice a Moisés que ponía por testigo el cielo y la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué no los puso a ustedes o a mí? La respuesta sería, porque nosotros morimos. ¿Y qué testigos seremos? Somos testigos mientras vivimos. Pero los cielos y la tierra que existen hoy siguen siendo los mismos, que dan
testimonio, ¿no? De todas las generaciones que han pasado, han vivido. ¿Sí? Hermano Abelito va a leer el capítulo 30 de Deuteronomio, su versículo 19 al 20. Cielos y a la tierra llamo por testigo hoy vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que dio Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había revelado. Amén. Gloria a Dios. Está bien claro, ¿no? Que los cielos son testigos. Y nosotros tenemos que aprender a escoger la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Y cuando Jesús aparece en la tierra, dice el cielo, el infierno. O sea, lo que escojamos ahora, eso va a reflejar nuestra eternidad. Es decir, nuestra visión, ¿dónde está? Si hablamos de la eternidad, porque hay tres cosas que hay en la vida del ser humano, le parezca bien o no, quiera o no, tiene que pasar. Tres cosas importantes. Número uno, ¿a qué se va a dedicar en la vida? ¿Qué trabajo, qué profesión va a ejercer? Número dos, ¿con qué persona, el hombre o la mujer, con qué persona va a compartir? Es decir, el hombre tiene una necesidad de su esposa y la esposa la necesidad de un compañero. Entonces, la número dos, ¿con quién va a vivir? Y la número tres, ¿cuál va a ser su eternidad? Es necesario aprender a escoger como Sadrach, Mesach y Abednego supieron ellos escoger. ¿Sí? Escogieron, ¿verdad?, no comer comida de la que comía el rey. ¿Sí? Pero no era solo eso. Escogieron una, es decir, ellos se determinaron. No les importaba lo que sucediera, lo que ellos estaban determinados es de que habían creído lo que Dios les había dicho. Y llegó el momento cuando la prueba que ellos pasaron, ¿sí?, ¿quién les podía decir que no les iba a hacer daño el horno de fuego que había calentado 7 veces más? Pero ellos tomaron la determinación, la decisión, ¿sí?, de honrar la palabra que habían escuchado. Por eso es muy importante que cada ser humano tome la decisión correcta. Principalmente cuando hablamos qué eternidad desea. ¿La vida eterna o la condenación eterna? ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo, ¿verdad?, Moisés les está diciendo también que escogieran. En el capítulo 31, versículo 7, ahora ven cómo Moisés llamó a Josué y cómo lo prepara para que de esa manera él ya estuviera instruido lo que también tenía que hacer, porque él iba a darle continuidad el trabajo que Dios le había dicho a Moisés. Ahora el sucesor tenía que ser Josué, un joven valiente y esforzado. Nuestra hermanita Fanny, ¿ya leyó? ¿Se encuentra por allí nuestra hermanita Fanny? ¿O alguien quien haga favor de leernos un poquito del capítulo 31, versículo 7, así como está ahí? ¿La ven en la pantalla? Amén, pastor. Sí, amén. 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 31:7. Amén. Dice Amén. así, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Amén, pastor. Amén. ¿Qué versículo leyó?
31:7, hermano. Lea el 8, 14, 16 y 18. 8:14. El versículo Amén. 8 del mismo capítulo. 8 del mismo capítulo. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni y te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, a todos los ancianos de Israel. Amén. Y les mandó diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión en la fiesta de los tabernáculos, y cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel. Ha oído de ellos y harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés, Josué, esperaron en el tabernáculo de reunión. Amén. Versículo 14. ¿Hasta ahí, pastor? ¿Leyó el versículo qué? 14, hasta el versículo 14. Ajá. El 16. Del 16 al 18. Sí. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que me ha concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me has venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Versículo 18. Amén. Entonces, por eso Amén. aquí ya están preparando a Josué, porque iba a ser el líder del pueblo de Israel. En el capítulo 1 de Josué, ya ven, versículo 9, lo lee nuestro hermano Abelito, para confirmar las palabras que Moisés le dice a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Y esas palabras que Moisés también dijo en una ocasión en Éxodo, dice, si tu presencia no va conmigo, no salgo de este lugar. Entonces debemos asegurar que Dios siempre esté con nosotros y nosotros sobre nosotros, tal como Jesús lo dijo también, ¿no? En el libro de Juan capítulo 14, su versículo 17, hablando del Espíritu Santo. Bien, entonces aquí vemos Moisés bendice a Israel en el capítulo 33, versículo 1 al 2. Veamos el siguiente, la gracia. Vean de dónde hablaba la gracia. Libro de Oseas 33, 14. Vean de dónde hablaba la gracia. Vayan al libro de Oseas. 33, Lo tengo, 14. pastor. Amén.
Es Oseas 33, ¿verdad? Sí, No, Oseas 33. miren, Deuteronomio 33:14. Ah, sí, perdón, es 33:14. No hay Oseas 33, 14. Oseas Es, llega nada más hasta el 14. es Es 14:4, Oseas Oseas. 14:4, pastor. Ajá, y 14, 4. miren, otro que me lea Deuteronomio 33:14. A ver, les leo el 14 mientras, en lo que buscan los otros. Amén, amén. Oseas 14, 4. Amén. Así dice su bendita palabra en Oseas 14, 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Amén. Amén. Dice, yo los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Vemos, ¿verdad?, cómo Dios, Él no ha cambiado. Dice, por eso yo, hijo de Jacob, no cambio en paciencia y en poder. Él dice el libro de Malaquías. Si no, ya los hubiese consumido. Dios ha sido bueno, que hasta aquí seguimos todavía viviendo la humanidad, pero va a llegar el día en que todo tiene que acabar, tiene que terminar, tal como está escrito. Pero mientras el tiempo todavía no llega, tenemos que seguir anunciando, como lo hizo, bueno, como con Moisés, en el versículo el 14 de Deuteronomio 33, dice, con los malos, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Yo creo que leí, no sé si leí esa cita, donde creo que aquí es Éxodo, 13, porque, pastor. ¿ah? Hacia Deuteronomio 33, 13. A Ajá, José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. ajá. Pero ya ven que creo que es Éxodo allí, donde le habla en la zarza, del capítulo 12, ¿no? No, estamos hablando Éxodo, cuando le habló Jehová a través de la zarza, y la zarza no se consumía, y entonces decía, quita la sandalia de tus pies, porque en el lugar que ocupa santo es. Entonces aquí vemos, verá, cómo la gracia es perdonadora, pero o sea, nos dice que lo que habitó en la zarza, ¿no? No sé si estamos, no, aquí no está bien esta cita, pero habla de que habitó en la zarza, que le habló a Moisés. Ujú. Entonces aquí ya ven un pacto de la gracia. El capítulo 1, versículo 17 dice el de Juan, la ley fue dada a Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces, pacto de ley y pacto de gracia. Vimos en la clase, no, ¿qué clase fue? ¿La de Éxodo o la de número? Cuando vimos un poquito de la ley y de la gracia, ¿o no lo vimos? ¿No lo vimos? Pero Gálatas, el libro de Gálatas 4 nos habla del pacto de la ley y el pacto de la gracia. Vayan por allá, libro de Gálatas capítulo 4, su versículo es 22 al 26.
Ahí vemos el pacto de la ley y el pacto de la gracia. ¿Alguien la encontró? Gálatas 4. Del 22 al 26, pastor. Ujú. Ok, le doy lectura. Amén. ¿Puede leer, hermanita? Como que se trabó su cámara Ajá. o su micrófono. Ah, bien. No sé si la tienen allí. Sí, Decidir. Muy pastor. bien, pastor. Amén. Gálatas, bueno, amén. 4, ¿sí? Lea. 4 Amén. del 22 al 24. Amén. ¿Sí? Amén. Dice así su bendita Amén. palabra, Dice pastor. así. Ah, ok, ok. Amén. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Del 22 al 24, pastor. 25 al 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y responde a Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está bien claro. La Jerusalén actual, la Jerusalén de abajo, que simboliza, ¿verdad? Agar. Y sus hijos están en esclavitud. Los judíos todavía están esperando a Cristo, mientras Jesucristo prometió la Jerusalén de arriba, la celestial, la madre de todos. Qué hermoso, ¿no? Y cuando se estudia todo más a profundidad esto, hablan de la circuncisión. Nosotros ya no tenemos que circuncidarnos, porque dice clarito el libro de Hechos, el libro de Hebreos, el libro de Romanos, el libro de Efesios, que la circuncisión para los cristianos es el corazón y este es por la fe. Es por la fe y ya hemos sido circuncidados. Ya no tenemos nosotros que circuncidarnos. Por eso cuando Pablo en el capítulo 15 de Hechos también habían discusiones y bueno, hay muchas citas ahí, a ver si más adelante aparece. Discutía con Pedro y Pedro seguía enseñando todavía a judaizarse, le dijo, en vano es Cristo entonces, en vano vino Cristo, porque si Cristo no hubiese venido, entonces todos estuviéramos luchando, ¿no? También conforme a la ley, pero precisamente Cristo vino para enseñarnos la gracia, porque la ley, el pacto de la ley, no la pudieron llevar los israelitas, los judíos, ¿no? Por eso hasta hoy en día siguen esperando a su Cristo. Y ya vemos cuando en el libro ellos hablan del Pentateuco, la Torá, ¿sí? Y todo allí está escrito, creen en Moisés, pero ellos le llaman el primer libro, segundo libro. Mientras que la Biblia enseña el primer libro, Génesis, de dónde empieza, dónde nace el pueblo, como lo vimos, ¿verdad? Y de esa manera siempre Dios hablándole a su pueblo. Y hoy en día lo sigue hablando a toda la humanidad. Por eso es importante que todos nosotros leamos toda la Biblia. Pero qué hermoso es ir viendo como las clases que ustedes van teniendo en la facultad, vayan retomando los textos clave y la van unificando, porque de aquí en adelante van a ir oyendo muchas cosas importantes y se van a ver lo hermoso que es cursar esta facultad. Yo los animo que no se queden. Cualquier cosa que tengan, pregunten.
estamos a la disposición para apoyarlos, porque queremos que ustedes terminen. Empiecen bien y la terminen mejor, porque se van a dar cuenta, más adelante van a ver muchas materias que van a ayudar mucho en sus ministerios. Y ese es el gran propósito de Dios, que todos nosotros seamos instruidos conforme la revelación divina, la Santa Biblia. Hermanos que me escuchan en esta hora, vamos a ver el capítulo 1, 4 y 9. Cómo termina la historia de Moisés. Aquel hombre que puso excusas y pretextos, terminaba su carrera en el monte Nebo, donde ya no lo encontraron. El libro de Judas dice que disputaban el cuerpo de Moisés y no lo encontraron. Entonces el arcángel Miguel le dice a Satanás: el Señor te reprenda, porque disputaban. Es decir, andaban buscando el cuerpo de Moisés y no lo encontraron, porque Moisés murió en el monte Nebo, el lugar donde Dios le dijo: sube, y ahí terminará tu carrera de la vida. Entonces, qué hermoso es cuando Moisés oía la voz de Dios, le hablaba cara a cara. Y Dios nos sigue hablando a través de su palabra. A veces nos habla en sueño, a veces nos habla por revelaciones. Vivamos siempre agradecidos, hermanos. ¿Sí? No nos sintamos tristes cuando alguien dice: tú no eres judío. No. Jesús vino por todos, judíos, griegos y gentiles. Él quiere que nosotros estemos en la Jerusalén de arriba, porque es la libre. Y un día la Jerusalén celestial volverá a la tierra. Porque se va a cumplir el gran propósito de Dios, para lo cual había creado la humanidad. Y nuestro gobierno va a ser Cristo. Porque entonces ya no va a haber personas como hoy en día, ¿verdad? El bien y el mal. Hoy es el tiempo de reflexionar, de decir a la gente: analiza tu vida. ¿Sí? Tienes que reconocer que hay un Dios del bien y un Dios del mal. Isaías 5:20 dice: la oscuridad le llaman luz, y la luz tinieblas, el bien mal y el mal bien, lo dulce amargo y lo amargo dulce. Pero tienen que reconocer que no es lo mismo. Hoy es necesario valorar que está establecido que tenemos que morir una sola vez, pero luego el juicio. Y Juan 6:63, las palabras que os he hablado son espíritu, son vida. La carne para nada aprovecha. Pablo dijo que sea muy irreprensible el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y alma y espíritu. Es necesario que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra comunión, nuestra relación con Dios. No cuesta nada. Solo hay que poner por obra su palabra santa y gloriosa, que está escrita en el Antiguo Testamento y confirmando en el Nuevo Testamento. ¿Alguien nos quiere leer? Deuteronomio 34, versículo 1, 4 y 9. Amén. 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 Dice así su bendita palabra. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Versículo En 9. el versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Hermoso es recibir bendición, porque transferir una bendición, el pueblo lo hacía, ¿no? Jesús enseñó a sus discípulos cómo transferir bendición, imponiendo manos. Era transferir bendición.
unción, llenura del Espíritu Santo. Cuando Pablo decía, y recibieron el don del Espíritu Santo, ni sabemos quién es, ni conocemos. Entonces, es hermoso ser obediente a la palabra que oímos. Mis hermanos y mis hermanas, yo los animo a continuar el camino. Ni por nada de este mundo donde se desanimen. No, jamás no vayan a perpetuar los desafíos de esta vida. Dios la diseñó. Pero en medio de cualquier situación, Dios prometió estar con nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo. Y esa es la promesa, dice, donde 2 o 3 estén en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Que Dios bendiga la vida de todos ustedes. ¿Sí? Este es la clase 7. Aquí ven, y la vamos a dejar allí para que le estudien la ley y la gracia, todo lo que decía, en qué consistió, pero la tarea es tan sencilla que ni lo van a creer, pero tienen que leer. Por eso le digo, lean primero. Dice aquí, ¿es Dios solamente de los judíos o también de los gentiles? ¿Qué dicen ustedes? De los gentiles, De ¿Y de los todos, judíos? de todos. De todos. Esa es la De todos. respuesta. Ya se las dije, pero quiero que lean. Quiero la cita bíblica. Solamente lean bien las preguntas, ¿sí? Ya vamos a terminar porque si leemos esto no nos va a dar tiempo. Solo voy a hablar de en qué va a consistir la clase 8. La clase 8 vamos a repetir así poquitito qué fueron las tareas para que en el examen final va a ser de opción múltiple. También muy fácil de contestarla, ¿sí? Entonces, esta es la tarea 7. ¿Es Dios solamente de los judíos o también de los gentiles? Y lean y no se preocupen, no quiero una cuartilla, no. Quiero la respuesta. Denme la respuesta de la pregunta. ¿Por qué? Porque van a leer ustedes todo esto, pero no me van a anotar todo lo que están viendo aquí en la pantalla. Este es para que la lean. Solo quiero la respuesta de la cita bíblica. ¿Dónde está? ¿Entendido? Solo dónde está la cita bíblica donde dice que es de los judíos y de los gentiles también. Esa es toda la tarea. Así que no hay complicación. No me vayan a anotar todos los textos. Lo pueden leer, pero solamente quiero 1 o 2 textos nada más, bíblico, de lo que dice allí que es para los judíos y para también los gentiles. Amén. ¿Quedó claro la tarea? Muy bien. Clarísimo. Pero aquí también hay otro cuadro. Lean también, les puede ser útil. La ley y la gracia. Era Deuteronomio 33:16. El texto donde hablaba de la zarza, donde le habló Moisés. Bueno, aquí está pues nuevamente, dice, para el examen final serán 10 preguntas de opción múltiples. Por lo tanto, el estudiante deberá leer sus tareas entregadas. Los que entregaron sus tareas, quiero decirles que voy calificando hasta la tarea 3, pero lo estoy revisando. Siempre, mientras me da la opción, la plataforma, la estoy revisando. No importa si me lo entregaron después, pero ya acuérdense que aunque hayan sacado un 10, ya no van a tener un 10 porque está muy retrasada la tarea. Sí, pero he sido consciente y les ponemos calificación, pero hay algunos desde la segunda tarea ya no la enviaron. Envíamela en PDF para que de esa manera me ayudan mucho, hermanos y hermanas. ¿Sí? Porque crean que me cuesta un poquito de trabajo en la tecnología todavía, no soy muy experto. Por eso les pido que me la envíen en PDF para que pueda yo, y revisen en la plataforma sus calificaciones. Revísenla. Y ya en la siguiente vamos a hacer una clase de comentario, es decir, quienes tienen problema, a lo mejor digan por qué saqué esta calificación, les voy a explicar. Precisamente de eso se va a tratar la siguiente clase. ¿Sí?
Ya terminamos el Pentateuco, los 5 libros. Solamente la siguiente es para confirmar en qué consistieron las tareas, para que el día del examen no se compliquen, va a ser de opción múltiple, 10 preguntitas sencillas. Aquí está nuevamente la tarea, dice tarea 2, pero para hoy la tarea 2. La número 1 es para que ustedes lean, ¿no? Y la otra es que contesten con una cita bíblica la pregunta que dice, ¿es Dios solamente de los judíos o también de los gentiles? Van a poner su cita bíblica, pero lean de todo lo que vieron allí. Es necesario que revisen la presentación. Muchas gracias por su atención, hermanos y hermanas. Dejo este momento si hay alguien que quiere comentar algo al respecto. Si ya no hay comentarios, pues a mí me gusta que hagan su comentario. Yo creo que todos pueden decir algo, me gustó la clase, no me gustó, no la entendí. Yo Sí, creo que así pastor. nos ayuda mucho. Sí, pastor, mire, yo estoy muy contenta, muy satisfecha, porque les soy sincera, leía yo el Antiguo Testamento, los libros, y había veces que no comprendía muy bien o sentía así como que no le agarraba sabor, por decirlo así, ¿no? Para explicarme. Y a partir de que estamos viendo estos libros con usted, le he tomado ese interés y ese sabor a lo que son los 5 libros del Deuteronomio. Me ha despertado en mí el deseo de sí estarlo leyendo, porque teníamos a veces la mala idea de que, ay, no, pues el Antiguo Testamento es aburrido, pero no, en verdad no es así. Yo le agradezco mucho, pastor. Estoy muy agradecida y excelentes clases, y despertó en mí el amor, el cariño por ver los libros del Pentateuco. Gracias, Muchas pastor. gracias a usted, hermana Anita, por su hermoso comentario. También crea lo que nosotros nos fortalece, porque también aprendemos de todo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos, hermana? Yo le quiero agradecer por la paciencia que nos ha tenido y gracias por hacernos participar, nos mantiene activos y y aprendemos, ¿no? Volviendo a leer, como nos los han dicho, aunque sea el mismo versículo, siempre vamos a entender algo nuevo, algún mensaje nuevo. Esa es una, muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo. Y la otra, las 10 preguntas nosotras las vamos a elegir, pero de No, los temas anteriores. no, ya va a venir, ya solo ustedes van a poner, algunas dicen todas las anteriores. Ahí les voy a dar un ejemplo en la siguiente, ¿no? A Gracias. ver, a lo mejor aquí ya no, aquí ya no está. La siguiente, va a dar un ejemplo en qué va a consistir, ¿sí? La siguiente, voy a poner un ejemplo, ustedes van a poner la respuesta correcta, pero algunas dicen todas las anteriores, ustedes van a leerlo, pues. No es tan complicada, está muy sencilla, pero tan basada de acuerdo a las tareas que se les dio. Pero vamos a dejarlo hasta aquí si no hay otro comentario más, hermanos. ¿Ya no hay otro comentario? Bendiciones, pastor. Amén. Hermano Omar. Sí, amén. Pues más que nada darle muchas gracias por todo el tiempo que nos compartió de sus conocimientos que Dios le ha dado en esa sabiduría. Al igual que a lo mejor algunos de mis compañeros, yo también tenía muchas dudas en acerca de los 5 primeros libros, pero ahora que usted nos ha ido instruyendo con la sabiduría que Dios le ha dado a usted por el tiempo, por lo que se ha dedicado usted en el Señor, pues yo creo que ha quedado claro en algunos aspectos que tenía duda y pues agradecerle a Dios por su vida y agradecerle a Dios por lo que
ha puesto en su corazón en usted para poder compartirlo a los demás y compartir en todo tiempo esa sabiduría que Dios le ha dado a usted. Y pues muchas gracias y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esperemos que no sea nada más esta clase, sino sea más adelante también volverlo a tener como maestro. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, hermano Omar, por su aportación que ha dicho, ¿no? Es muy necesario que todos, ¿verdad?, nos animemos, fortalezcamos, engrandezcamos el reino de los cielos. Es muy importante la formación, porque de todo lo que nosotros, como fuimos formados, así va a trascender nuestra vida. Un cristiano tiene que crecer, no tiene que quedarse como niño, porque muchos solamente se quedan en el primer paso. ¿Sí? Se entregaron a Cristo, que es cómo lo ganaron, ¿sí? Pero el paso número 2, que es la consolidación, ya no lo hacen. Como una madre que amamanta a su recién nacido, a su bebé. Ya no, algunos dicen, bueno, ya lo ganamos para Cristo. Si ya no quiere seguir, ahí queda de él. No, es un proceso. El tercer paso que es el discipulado, la preparación como ustedes la están teniendo. Institutos, escuelas bíblicas, etcétera. Y el último paso, como Jesús lo dijo, ¿verdad? Ahora aquí os envío en medio de lobos, pero ya iban capacitados, preparados, ungidos con el poder. Por eso dice el libro de Lucas, yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y ningún daño os hará, ¿no? Importante, ¿no? Cómo Jesús formó a sus 12. Bueno, esta fue la clase 7 y muchas gracias por la participación de todos y cada uno de ustedes. Voy a dejar aquí así, pues nuestro hermano Abel de la ciudad de Tlaxcala nos quiere decir unas palabras para bendecir su vida de cada uno de ustedes. Exhortarnos, hermanos, a continuar, a no desmayar. Es primera vez que estoy aquí con ustedes. Me dio mucho gusto, la verdad, y sobre todo me gustó mucho el ánimo que les da el hermano pastor que está enseñando. La verdad, hasta a mí me llegó la motivación. Que Dios los bendiga a todos y cuídense mucho. Amén. Voy a dejar el tiempo. Mucho gusto. Bendiciones a todos, hermanos y hermanas, que pasen muy buenas noches. Saludos a todos y cada una de sus familias y dejo el lugar al pastor Israel en esta hermosa hora. Gracias a todos por su participación. Gracias, Pastor Aníbal. Pronto nos vemos en Chiapas en un par de semanas. Y alumnos, continuamos con nuestra última clase del día de hoy, taller de hebreo bíblico. Así que damos por finalizada, salimos y nos reincorporamos. Muchas gracias a todos. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Se le bendiga. Gracias. Bendiciones, pastor.